Hola, buenos días a todos. Espero que el Señor Jesús los bendiga mucho en esta mañana, que sea Él en medio de nuestras vidas en este tiempo de alabanza. Para empezar este tiempo de alabanza, abramos todos nuestras Biblias en Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16 y 17, dice: En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Los invito a que en esta mañana cerremos nuestros ojos, nos pongamos en una posición en la que estemos cómodos delante del Señor para alabarlo a Él, para bendecirlo, para estar con Él, para decirle a nuestro espíritu que no tenemos que temer porque Él está con nosotros. Señor Jesucristo, gracias por esta mañana, gracias por este nuevo día que nos has dado, que nos has regalado. Señor, gracias aún por esta promesa, que seas tú colocándola en cada uno de nuestros corazones, escribiéndola, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Señor, te entregamos esta mañana, este tiempo de alabanza, Señor. Venimos a cantarte, venimos a bendecir tu nombre, Señor Jesucristo. Venimos a cantar del Dios de los cielos y de la tierra, Señor, del universo entero, Señor Jesucristo, a darte las gracias, gracias. Gracias porque tú callas de amor con nosotros, porque tú te alegras y te gozas al vernos, Señor Jesucristo. Que te alabemos en esta mañana, Señor, que nuestras voces, Señor, suban delante de ti, Señor Jesucristo, con adoración, con gratitud, con amor, Señor Jesús. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, oh. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan.
a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Señor, hoy venimos a buscarte. Señor, hoy venimos a cantarte, hoy venimos a gritarte, Señor Jesucristo. Tú eres santo, tú eres santo. Solo tú mereces toda la alabanza, solo tú mereces toda la gloria. Solo tú eres digno, Señor Jesucristo. Hoy nos unimos a millares de ángeles que te alaban, que te adoran, que bendicen tu nombre, que dicen: este es el santo, este es el digno, el que se humilló a lo sumo y el Padre lo exaltó a lo sumo, Señor, porque diste tu vida para darnos vida en abundancia, Señor Jesucristo, porque el precio de nuestro pecado fue sobre tus hombros, Señor Jesucristo. Fue en tus llagas, por tus llagas, Señor, hemos sido salvos. Señor, por eso nos acercamos a ti, porque tú viniste, Señor, y moraste como hombre para entendernos, para amarnos, para tener misericordia de nosotros, para ser nuestro abogado delante del Padre. Señor, gracias, 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 porque aunque temiste, Señor, y aunque no querías morir en esa cruz, hiciste la voluntad del Padre, Señor, por encima de la tuya, Señor Jesucristo. Gracias.
Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad. Tú me llevas al Padre. Tú me llevas al Padre. Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, porque tú eres el camino hacia el Padre, Señor Jesucristo. Que nos envolvamos en tus brazos, Señor Jesucristo. En tu palabra que dice que nos amas, que diste tu vida por nuestra vida, Señor Jesucristo. Que habla de ti, el poderoso, el grande, Jehová de los ejércitos, Señor Jesucristo. Hoy venimos delante de ti a decirte, tú eres el único digno y mereces toda la gloria y toda la alabanza, Jesucristo. Y mereces todo de nosotros, Señor. Danos humildad, Señor Jesucristo. Pon en nuestros corazones el querer alabarte, el querer bendecirte, el reconocer que sin ti no somos nada, que tú eres el único, Señor Jesucristo, que puede hacer todas las cosas, Espíritu Santo, que tú eres el digno, Señor, que tú eres el santo, que tus ojos son como fuego, Señor Jesucristo, y tu voz como estruendo, Señor. Danos humildad para reconocerte a ti como nuestro Dios. Tú no eres nuestro igual, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, Señor Jesús. Que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Señor, al que es
levantamos nuestras manos y te adoramos, Señor, a ti, el único que lo merece, Señor, el único Dios verdadero, el único y sabio Dios, Señor Jesús. A ti venimos a alabarte, a cantarte, a bendecirte, a suplicarte, a entregarte nuestras vidas, que no nos cansemos de adorarte, que no nos cansemos de acercarnos a ti, a tu presencia, a tu amor, a tu palabra, a lo que tú tienes para nosotros, Señor Jesucristo. Que seas tú hablando a nuestros corazones en esta mañana, Señor Jesús, por medio de nuestro pastor, Señor. Que seas tú moviéndote aún en medio de esta alabanza, Señor, en cada uno de nuestros corazones y de nuestros hermanos, Señor Jesucristo. Nosotros creemos que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú puedes hacer todas las cosas, Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias por este tiempo para alabarte, gracias por este tiempo para bendecirte, gracias, Espíritu Santo, por este tiempo para recordar que tú estás con nosotros, Señor, que no estamos solos, que tú te alegras con nosotros, que tú eres nuestra fortaleza, Señor Jesús, que tú eres nuestro socorro, que tú eres nuestra salvación, Señor Jesucristo. Toma en esta mañana la vida de cada uno de los que estamos, Señor, viendo esto, Señor, escuchando esto, los que lo van a ver, Señor, o aún los que no lo quisieron ver hoy, Señor Jesucristo. Sé tú tomando las vidas de cada uno de tus hijos. Muévete, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos nuestros diezmos, Señor, nuestras ofrendas, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor Jesucristo. La traemos delante de tu presencia, Señor, que sea agradable delante de ti, Señor Jesucristo. Te damos las gracias nuevamente, gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos hemos reunido en este tiempo, Señor, para alabarte y bendecirte. Amén. Que estén muy bien, qué alegría que estén aquí, y los que no están aquí, que el Señor también los bendiga mucho. Espero que puedan disfrutar mucho de la palabra del Señor ahorita por medio de nuestro pastor, que sea el Señor hablando a cada una de nuestras vidas, hablando contundentemente a cada una de nuestras situaciones, que sea Él en medio de nosotros. Les mando un abrazo, que estén muy bien y que el Señor los bendiga. Hola, hola, muy buenos días, que el Señor los bendiga, que los siga llenando del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El que pida más, que le piquen caña. Eso es todo, eso es todo. Si estamos llenos del Espíritu, vamos bien. Después de disfrutar este tiempo de adoración en el Señor con el grupo de adoración, de adoradores que nos lleva a la presencia del Señor, que Dios los bendiga muchísimo, pues vamos a seguir en la palabra. Vamos a seguir hoy en Juan capítulo 18. Juan tiene 21 capítulos, o sea que estamos también, como Jesús está en la recta final, pues también nosotros en la recta final de Juan, lo que nos falta de Juan. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que bendiga su palabra. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, que tú nos bendigas, que escribas en nuestro corazón con letras indelebles y derrames toda gracia sobre nosotros. Que nos bendigas en esta mañana y nos llenes de ti. Amén. Amén. Bueno, abrimos la palabra en Juan capítulo 18. Miramos esa imagen y es una imagen donde está Jesús, que está siendo entregado por Judas, y la famosa imagen de Judas besando a Jesús. A mí me gusta esa parte porque es muy interesante que, aunque no está escrito en el Evangelio de Juan, sí está escrito en otro evangelio, creo que es Mateo o Lucas, donde cuando le va a entregar, le preguntan: ¿quién es
recuerda que Jesús está con todos sus discípulos y le pregunta quién es. Entonces, Judas no puede señalar a Jesús, porque Jesús estaba entre las personas. Él era Dios y con su humildad no era ni más alto, ni más grande, ni más bonito, ni más flaco, ni más gordo. Era uno de ellos, porque Dios nos enseña la humildad, que nadie es más que nadie. Él es Dios y estaba confundido entre la gente. Entonces Judas les dice: al que yo bese, tiene que ir hasta él, acercarse y besarle. Esa es la imagen que tenemos ahí. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, la oración por sus discípulos, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Es interesante, el torrente del Cedrón es lo que divide a Jerusalén, la ciudad antigua, del Monte de los Olivos. Jesús hizo muchas cosas en el Monte de los Olivos, ¿no? Cuando oró, intercedió allá, lágrimas de sangre. Ese lugar se llama el huerto de Getsemaní. Allí hay una capilla hoy en día. Y es ya casi llegando al torrente del Cedrón, que es la parte más baja de esos dos montes. Él estaba en ese lugar. Y Judas sabía dónde se reunían. Por lo tanto, sabía dónde estaba Jesús. Y va Judas en compañía de soldados romanos, porque aunque Anás, Caifás y todos los sacerdotes principales y los alguaciles tenían autoridad religiosa, compartían la autoridad con los romanos, la autoridad política, no podían ir con armas, porque las armas las manejaban, por supuesto, los romanos, ¿no? Eran soldados los que necesitaban ir ahí, ¿no? En otras palabras, estos religiosos se armaron de soldados romanos para ir a capturar a Jesús. Versículo 4, 5 y 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque Jesús sabía que tenía que pasar por esto, ¿no? Jesús era Dios, no es que él no sabía. Y todo lo sorprendió. Oh, ¿qué es esto? No. Jesús sabía todo lo que tenía que pasar. Todas las cosas. Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús era Dios. La autoridad de Jesús y sus palabras eran poder. Y todo esto ocurre para denotar que, vuelvo y repito, que nos quede claro, a Jesús no lo matan, Jesús entrega su vida. No es lo mismo, no es lo mismo que venga una turba, lo capture y lo mate porque ay, que pesar que lo mataron. No, Jesús entrega su vida. Jesús tenía tanta autoridad que apenas les dijo: yo soy, cayeron a tierra. Si solamente diciendo yo soy, Jesús ha podido defenderse. Jesús ha podido acabar con todo. Pero Él entregaba su vida. Esto es fundamental, porque Él sacrifica su vida por amor. Es un sacrificio lo que hace Jesús. Porque cuando uno ama, sacrifica. Por supuesto. Si yo tengo mucha hambre y hay otro con hambre al lado mío,
y yo me quiero comer todo mi sándwich y lo parto en dos para otro, estoy sacrificándome. Pero ese sacrificio no es un sacrificio cualquiera, es por amor. Es que nos sacrificamos porque el amor también es sacrificial, por supuesto. Jesús dice en la oración de Getsemaní que Él no quería, ojalá pase de mí esta copa, pero si es necesaria, lo haré. El amor es sacrificial, eso le falta hoy en día, que nos pudiéramos sacrificar por amor. Bueno, empecemos por los que están en nuestra casa, ¿no? Empecemos por eso. Versículos 7, 8 y 9. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Ninguno de los discípulos murió ahí, ¿no? Murió ahí. Jesús iba solo a la cruz y solo fue, porque su sacrificio era el que iba a ser acepto, no el de sus discípulos, no el de sus discípulos. Que los discípulos hayan muerto años después por el evangelio, por predicar el evangelio, sí, pero no por el sacrificio. El sacrificio solamente lo hace Jesús en la cruz, porque dice: yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. Versículo 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, Pedro no nos sorprende, ¿cierto? Él siempre salía con cosas así raras, ¿no? Aquí estaba armado el hombre. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Claro, Pedro era precipitado y por supuesto, no iba a dejar que su maestro lo llevaran los otros. El amor de Pedro por Cristo era enorme y aquí lo demuestra. Era capaz de enfrentarse a los romanos en ese momento, ¿cierto? En ese momento. Fue su reacción, ¿no? Jesús no condena a Pedro, Jesús no critica a Pedro. Jesús le dice a Pedro: Pedro, no hagas esto, ¿cierto? La copa que el Padre me ha dado, yo la he de beber. Esto es importante porque es reiterar Jesús que su sacrificio es voluntario, que a Él no lo llevan por llevarlo la gente y tal. No, Jesús ha podido matarlos a todos, Él era Dios, pero escapar, lo que usted quiera, pero Él entrega su vida. Versículo 12, 13 y 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenían que un solo hombre muriese por el pueblo. Bueno, me devuelvo un poco porque recuerde que los evangelios, cada uno de los evangelios tiene completa la historia, ¿no? Completa la historia. Aquí no habla, pero en el evangelio de Lucas dice: Jesús toma la oreja de Malco y la sana, o sea, le vuelve a poner la oreja y Malco queda sano, ¿no? Jesús sana al que hirió Pedro. Eso queda así, en esa escena, ¿no? No se nos puede olvidar, no se nos puede pasar. Entonces dice acá que aparecen Anás, que era, dice aquí, suegro de Caifás. Anás, Caifás eran los sumos sacerdotes, eran el aspecto religioso. Aquí nos vamos a encontrar con algo interesante. Recuerden que estamos diciendo que en la recta final ya atan a Jesús y Jesús va a la cruz. En definitiva, no hay retroceso al tema. Él va a la cruz, hemos dicho es la recta final, y entonces ya lo atan, ¿no?
y lo llevan atado como si fuera un criminal. Pero es interesante porque él empieza a ser llevado ante las autoridades del mundo. Dios ante las autoridades del mundo. Esto es muy importante, ¿no? Porque Jesús da testimonio. Jesús no se enreda. Por eso, créame que esa parte religiosa, Jesús no hizo religiones, no inventó religiones. El cristianismo no es una religión, ¿cierto? No es una religión. Tiene una expresión de adoración. Puede que nos reunamos en un sitio, pero el capitán del barco dice: la cabeza de la iglesia es Cristo. No hay hombre alguno a cargo de esto. No hay hombre alguno. La iglesia marcha por los siglos colocando hombres muy preponderantes en el evangelio, pero la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. La religión se convierte en una institución y la institución se convierte en una regla de normas, una serie de normas que se vuelven mandamientos de hombres y hombres que empiezan a gobernar como si la iglesia fuera un estado político, y así no funciona, ¿cierto? La iglesia va desde lo más sencillo a lo más complejo. Ella se mueve, es increíble, increíble. Por eso, aún en esta pandemia, aunque estén cerradas las iglesias o los templos, no está cerrada la iglesia. Se está llevando a cabo el evangelio. Los cristianos seguimos fieles, firmes, predicando y hablando desde nuestras casas. Se cerró un templo y se abrieron miles, así de sencillo. Yo ahí en internet veo muchísima gente predicando, enseñando, muchísima, ¿cierto? Mis hijas lo están haciendo, sus hijos lo están haciendo. O sea, la iglesia no es un lugar físico. Versículo 15, 16, 17 y 18. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Seguro Juan, ¿no? Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Es una escena muy interesante, ¿cierto? Ya están en la casa del sumo sacerdote, Jesús está atado, prenden fuego en la hoguera, están reunidos todos. El discípulo de Jesús, seguramente no era Juan, no, era amigo de ellos, o sea que seguramente era que José de Arimatea probablemente, ¿cierto? O Nicodemo, que eran del grupo de ellos. Y manda entrar a Pedro. Y Pedro, como era tan efusivo, primario, ¿cierto? Él ahí mismo entra, ¿no? Pero ¿a dónde entra? A la boca del lobo, ¿no? Pero esa escena está Pedro y Jesús, porque se iba a cumplir, porque Pedro le había dicho a Jesús: yo contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, no seas acelerado, que me vas a negar 3 veces. Cuando te llamen a cuentas no vas a ser capaz. Porque Jesús conoce el corazón, ¿no? A veces nosotros, que sí, ¿qué tal? Y después nos estamos encalambrando. Versículo 19, 20 y 21. Y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos.
y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que he dicho. Jesús, ojo, esto es importante, porque aunque Jesús es llevado a las autoridades competentes, religiosas, políticas, ¿cierto? Distintas, sacerdote, sumo sacerdote, Pilato, Herodes, todos con rangos de autoridad, ¿cierto? Jesús no da explicaciones. Jesús no está en un interrogatorio. Jesús entrega su vida. Jesús no va a que los interroguen y no va a ser interrogado. Cuando los sacerdotes le preguntan, Él dice, no me pregunten a mí. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza está en el testimonio. El testimonio es lo que hace fuerte lo que uno dice. Cuando nosotros los cristianos nos atrevemos a testificar, es lo que hace fuerte la vida de Jesús. Es lo que hace contundente el evangelio. Porque nadie me puede negar a mí lo que Él ha hecho en mí. Y los milagros. Cuando hablo con la gente, hablo de lo que Él ha hecho en mi vida y de lo real que Él es. Jesús no va a decir yo soy esto y tal. No, lo decimos nosotros, los testigos. Jesús le dice, no me pregunten a mí, pregúntenle a los testigos. Yo he estado públicamente hablando, la gente me ha oído, ha visto los milagros, he estado en la sinagoga, he estado en el templo, he estado en la calle compartiendo. Que pregunten. Si ustedes quieren conocer el evangelio, pregunten. Si usted quiere conocer a Cristo, pregunte qué ha hecho Él en nosotros. Ese sí es el verdadero evangelio. Jesús no le iba a responder nada a ninguno de ellos, porque además no tiene por qué hacerlo. Él es Dios. Pero sí les dice, miren lo que ha pasado, los testimonios, ¿cierto? Eso es lo que hace veraz el evangelio de Cristo. Versículo 22, 23, 24. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si le he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote. De Anás a Caifás y de Herodes a Pilato. Así es, ¿no? Porque finalmente no había justificación para crucificar a Jesús. La confusión de ellos era esa, ¿no? No encontraban mal. Y no encontraban mal porque no había mal, ¿ah? No había mal. Jesús no había cometido ningún delito. Ni lo cometió, ni lo había cometido, ni lo cometió, ni lo cometerá. Jesús es Dios, santo, perfecto, sacrificio santo, agradable, perfecto a Dios. Entonces estos hombres ya termina Anás enviándolo a Caifás. Ya Caifás lo interroga, este hombre abofetea a Jesús, ¿cierto? Y le dice, ¿y por qué? ¿Qué dije yo de malo? ¿Que dije que preguntaran lo que la gente ha oído y visto? ¿Eso es malo? Versículo 25, 26, 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Recuerde que esta era la tercera vez, ¿no? La primera, cuando le habían preguntado antes,
Esta, cuando le pregunta este siervo, y esta otra, cuando es el familiar del que le cortó la oreja. O sea, ahí no había retroceso de nada. Pedro estaba ya identificado y aún así negó a Jesús. Y niega a Jesús porque nosotros debemos entender que nuestro corazón es engañoso, como el de Pedro, que a veces decimos y nos comprometemos y después no salimos con nada. Por eso dice Eclesiastés 5, si haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Mejor que no prometas, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, y en la tierra cambia, ¿no? Los que tenían planes de viajar este año se cancelaron todos, no uno, miles. Los que tenían planes para muchas cosas, porque estamos en la tierra, y en la tierra las cosas no son como en el cielo, ¿cierto? No son como en el cielo. Nosotros pedimos que el cielo venga a la tierra, pero no lo es. El cielo es el cielo, ¿cierto? Y por eso dice Eclesiastés, estás en la tierra. Pedro dijo en primera instancia, yo no te voy a negar, pero ya cuando se vio confrontado cerca a la muerte, ya decidió que no. Ahora este Pedro luego sí entrega su vida por Cristo, pero esto era necesario que ocurriera, porque aquí nos está enseñando el Señor. Nos está enseñando el Señor a que debemos aprender de Pedro, ¿cierto? Luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, entrega su vida por Cristo. Versículo 28, 29 y 30. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fue malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato le dice, ¿por qué me traen a este hombre? ¿De qué lo acusan? ¿Cierto? ¿De qué lo acusan? Y ellos dicen, hombre, si no fuera alguien malo, pues no te lo traeríamos, ¿no? Porque pues ellos tenían que justificar precisamente la entrega de Jesús ante Pilato. Versículo 31-32. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y esto es muy importante, ¿no? Porque ellos no podían matar a nadie. Por eso tenían que manipular la información y convencer a Pilato y a Herodes para que alguno de ellos autorizara la muerte. Porque como ellos eran romanos, eran los gobernantes romanos, entonces ellos pudieran autorizarlo, porque el sacerdote no lo podía hacer, no lo podían hacer. Ellos no tenían esa autoridad. Mire, ahí se tipifica la manipulación religiosa, ¿no? Porque pues ellos eran religiosos, que no conocieron a Cristo, que no se convirtieron de todo corazón, ¿no? No buscaron a Jesús con humildad, sino que la religiosidad no les dejó ver y prefirieron matarle e inventar y conseguir y acusarle de malhechor, ir contra Jesús buscando que Pilato y Herodes pudieran matarlo, ¿no? Como dicen, lavarse las manos, no solamente Pilato se lavó las manos, estos personajes religiosos oscuros también. Por eso la política no es de Dios, ¿cierto? La política es del mundo. El mundo es el que está gobernado por el diablo, el príncipe de este mundo, ¿cierto? Cuando esa gente va a tomar decisiones, la justicia del mundo y los gobernantes de este mundo, el primero que los está esperando allá en el Senado es el diablo, ¿sí o no? Y los endemoniados que hay ahí, ¿no? Tomando perversiones
y acusando cosas contra la verdad, contra la dignidad, contra la honestidad, contra la santidad, contra la palabra de Dios, contra Jesús, contra el buen vivir. ¿Por qué? Porque están endemoniados, porque están enchuquizados, ¿cierto? Uno ora por ellos, dice la Biblia, ore por las autoridades, interceda por ellos, ¿no? Y eso debemos hacer nosotros, interceder y clamar por ellos, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener claro que eso, si hay algo ahí, es las tinieblas mismas, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en el mundo. No deje de orar y confíe, porque el Señor tiene todo bajo control. Versículos 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Qué bonito eso, ¿no? Es que has oído hablar de mí. Antes de negar a Jesús, antes de la gente ser atea, debía indagar primero, ¿no? Porque, ¿por qué no? Pregunta primero. Pregúntale a él, ¿qué te han dicho? ¿Qué has oído de mí? Y Jesús te preguntaría hoy, ¿y qué has oído de Jesús? ¿Has conocido la religiosidad, las religiones? ¿O has conocido a Jesús? La palabra está en tu casa. Con seguridad, en la mayoría de los hogares nuestros hay una palabra, hay una Biblia. ¿Has preguntado? ¿Has leído? ¿Has indagado de corazón a Jesús? Jesús le dice: ¿qué te han dicho de mí? ¿Lo dices porque sabes que lo soy o que te han contado? Versículo 35 y 36, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los que creen que la política es el medio, están encalambrados. Jesús no necesita ni políticos, no necesita ni estar en el Senado para hacer su voluntad. La voluntad de Dios la lleva a cabo los discípulos de Cristo esparcidos en el mundo, sirviendo a Cristo, ¿cierto? Muchos de la gente que quiere estar allá es porque es egocéntrica, narcisista, porque quiere el poder. Y Jesús dice: entre nosotros no será así, ¿cierto? El poder es de Cristo y el poder es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en los discípulos de Cristo, que nos movemos en todo lugar, en las casas, en los hogares, en los empleos, en las calles. Cristo va a todo lugar. Cristo y su amor va a todo lugar. Los que crean que van a necesitar un lugar para hacer una labor, están equivocados. Cristo es el que nos defiende. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, emergen. Y no necesariamente cristianos, gente, políticos que van a defender el evangelio, como sucedió en el Antiguo Testamento. Ciro, Artajerjes, Nabucodonosor, el de la reina de Esther, cuando aparecen a defender el pueblo de Dios sin ser del pueblo de Dios. No lo necesita hacerlo. Dios puede tomar un político, llenarlo de dignidad y honestidad para defender los principios cristianos, para ir en contra del aborto. No necesitamos nosotros salir a las calles o hacer cosas extrañas o meternos allá en ese horno de la maldad. No, necesitamos es orar y orar, dar testimonio y vivir la vida del Espíritu
Eso es lo que nosotros necesitamos. Jesús no necesita. Dice, si mi reino fuera de este mundo, pues aquí estarían toda la cantidad de discípulos que escucharon estos 3 años el Evangelio, acabando con todos ustedes y armados hasta los dientes. Jesús es claro, ¿cierto? Y lo dice también más adelante en una de las cartas el apóstol Pablo, no es con espada, ¿cierto? No es con ejército, es con su Santo Espíritu. Esta enfermedad, todas las que siguen y las que han habido, ¿cierto? Las ha reprendido el Señor con su unción y su poder. No serán las vacunas, no, ¿cierto? No serán las cosas, no. Es el poder del Espíritu Santo. Nosotros guardamos, obedecemos, porque Cristo está obedeciendo ahí. Él era Dios y ante Anás, aquí estoy. Caifás, aquí estoy. Pilato, aquí está. Aquí está hablando con Pilato. Herodes, pero él sabe y le deja claro a Pilato, mira, mi reino no es de este mundo. Yo estoy aquí ante el mundo tuyo, que tú eres de este mundo, pero yo no soy de este mundo, ¿sí o no? Y además, estoy aquí, dice Jesús, porque estoy cumpliendo el propósito. Pero si no, no estaría aquí, ¿no? Además, porque mi reino no es de este mundo. Hay que entender que las cosas de Cristo son espirituales. Son espirituales, ¿cierto? Para predicar el Evangelio no necesitamos ni autorizaciones ni permisos. Dios hace y mueve. Cuando yo he ido a la cárcel a predicar, entonces me dan un carnet que todavía tengo, ¿cierto? Y entro con el carnet, pero el carnet dice ahí detrás, usted entra y cuando esté allá, entra bajo su responsabilidad. Y allá entra uno y por supuesto hay un cacique, ¿cierto? Un cacique de patio y un cacique de la cárcel. Son la gente que mantienen internamente el orden. Entonces cuando llegamos al Evangelio allá, ellos no son cristianos, pero el Señor, como a Ciro y a Nabucodonosor y a muchos presidentes de hoy en día, los ponen a defender las cosas de Dios. Entonces ellos dicen, ¿usted qué necesita? No, necesito que nos prestes el gimnasio para predicar. Bien pueda. Cuando nos empiezan a molestar, entonces van donde el cacique y el cacique les dice, a ellos hay que dejarlos predicar. Y él no es cristiano, él está en lo suyo, ¿cierto? Nosotros no necesitamos sino autorizaciones divinas y toca los corazones de personas como ellos, ¿cierto? Y como otros políticos que los toca el Señor y los pone a defender sus cosas. Esto es espiritual, esto no es de hombres. Jesús es claro, mi reino no es de este mundo. Versículo 37, 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, o sea, el que está insistiendo en el tema eres tú. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. De alguna manera, Pilato, como les digo, no necesariamente la gente tiene que ser cristiana para recibir órdenes de Dios. Recuerde que hasta un burro habló en la Biblia. Y Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Las piedras hablarán, es así de simple. Pilato de alguna manera vio algo en Jesús muy extraña. Recuerde que aquí no se menciona, pero se menciona en los otros evangelios. Él termina lavándose las manos, ¿cierto? La mujer tiene un sueño, la mujer de Pilato, y dice, uy, no te metas en ese tema, que eso está complicado, deja a esa gente allá con su locura. Pero finalmente, aunque da la orden y todo, él se lava las manos y dice, no, yo no tengo nada que ver en ese tema. Son ustedes, ¿no? Son ustedes los que están en contra de alguien que no ha cometido ningún delito. Yo no veo delito en él. Conversa Pilato con Jesús y concluye, no veo delito.
Finalmente, pues Pilato termina mandando a Jesús a Herodes, ¿no? Para que él no se ensuciara las manos. Versículos 39 y 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Todo esto es importante, porque también significa que cada cosa que está en la Biblia tiene mucha profundidad, ¿cierto? Aquí sucede algo interesante. ¿Con quién comparan a Jesús? Con un ladrón. No matan al ladrón, era un ladrón y era un pervertido, el Barrabás, ¿cierto? Y prefieren soltarlo, ¿verdad?, que a Jesús. Pero es muy interesante porque es en la vida. Jesús muere ¿por quiénes? Por los Barrabás, ¿cierto? Ahí estaba diciendo Dios, como Él va a entregar su vida por un delincuente, mala gente y condenado, así va a ser por todos. En Barrabás estamos todos. Estamos todos tipificados y representados. Un justo que muere por los pecadores, ¿verdad? ¿Qué pasaría con Barrabás? Puede que se haya convertido, puede que haya dicho, este hombre terminó dando su vida en vez de la mía. Que es lo que nosotros tenemos que decir finalmente, ¿no? Señor, muchas gracias, porque el que debiera morir era yo y moriste tú por mí. Moriste tú por mí y diste tu vida por mí, ¿no? Y te entregaste por mí. Eso le pasó a Barrabás y a todos nosotros que estamos ahí en Barrabás, ¿no? Sacrificando un justo por un pecador, el justo por los pecadores que somos nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo porque estamos en la recta final de Juan. Falta el 19, 20, 21. Estamos a 3 capítulos. Emocionante el Evangelio. Padre, gracias por este día, gracias por bendecirnos. Sigue revelando porque es que tu palabra es tan hermosa que nos emociona. Amado Dios, bendícenos, bendice este mediodía en que estamos, bendice este primer día de la semana, domingo, donde vamos a tu iglesia, desde las casas, desde los hogares, y danos tu bendición y revélanos tu palabra. Gracias por morir por estos Barrabás, por estos pecadores que somos nosotros y por el mundo entero. Que podamos conocer tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios mediante. Mañana tenemos un testimonio muy interesante, el de una jovencita que se llama Isabela. Así que vamos a escucharlo en Meditando en el Monte a las 8:10. Después de Meditando en el Monte, Experiencia en el Monte. Feliz tarde.